tengo más años de lo que yo quisiera. ¿Y cómo lo recuerdo? Pues recuerdo mi tierra, mi pueblo, mi ciudad, donde estudié en el Instituto de la Rábida, junto a la Mejorana. Fui locutor de Radio Nacional de España en Huelva, que me hicieron, por cierto, un examen en unas oposiciones como si fuera a entrar en la BBC de Londres. Radio Popular de Huelva primero, Radio Nacional de España después, y a continuación ya me trasladé a Sevilla, al Centro Emisor del Sur de Radio Nacional de España, y un día Rafael Santisteban, un famoso locutor, pues me dijo: ¿por qué no te dedicas a la radio al terminar la función? Porque tu voz llega a la última fila. Y entonces, bueno, mi última fila es la de los solitarios, la de los los contracorrientes, los desobedientes, los marginales y también los grandes, los famosos, ¿no? Lo bueno de este archivo en el que estamos es que hay personajes extraordinarios, que hoy no es posible un archivo con lo que se está diciendo comparado con los grandes, ¿no? Con Tierno Galván, con los grandes de todos los tiempos, la Pasionaria, Borges, imagínate, ¿no?, lo que tengo aquí. Pero bueno, ese es el asunto, que de todas maneras mi archivo es el resumen de una vida vivida intensamente, desde mi pueblo, Huelva, Sevilla, Madrid, Barcelona, Argentina, hice Los Perros Verdes de la Argentina, de Uruguay, y después por los canales hispanos de Nueva York y de Los Ángeles, y lo último que hice fue un programa en Miami, entrevistando grandísimos personajes que ya no están, que murieron, y que en algunos casos es un archivo que hoy no es posible, ¿no?, porque no veo, de ahí mis silencios, ¿no? No veo la gente adecuada y culta, y, es decir, yo me doy cuenta cuando alguien, no sé por qué, intuyo, no tiene nada que decir, y me doy cuenta cuando alguien conoce a la cultura romana, Grecia. Eso es algo intuitivo, que de una depresión en profundidad que me hizo sentarme en mi piso del Callejón del Agua, contemplando los jardines de Murillo durante 2 años en un sofá. Eso es, de alguna manera, marcó mi historia como loco de la colina. Yo quería hablar según mi estado anímico. Estaba cansado de ser el locutor loro. Y entonces, pues claro, mi aportación, yo busco siempre la originalidad, el sentido crítico, la independencia, la belleza, la cultura, el transmitir que lo que transmites es verdad, ¿no? Y eso es eso, hablar según mi estado anímico. Unas veces la locura y otras veces, bueno, la deriva, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a crear El Loco de la Colina. Después, mi gran amor, que empezó en mi pueblo,
por los marginales, los perros verdes, los ratones colorados. Eso también, siempre en mis programas ha aparecido los marginales y los grandes nombres de la cultura y del estrellato, desde Cantinflas hasta eso es. Pero la verdad es que siempre desde un punto de vista humano, humanístico, ¿no? Por eso me gusta conservar mi independencia humanística, naturalmente. Y bueno, en eso estoy, ¿no? El general Lister me impresionó porque me dijo: señor Quintero, hay victorias pírricas y hay derrotas grandes. Era un general de 4 ejércitos, tanto en Rusia como en España, como tal, y fue un hombre inteligente y con una historia personal extraordinaria, ¿no? Y después la pasionaria, pues le pedí que me rezara el Padre Nuestro y me lo rezó en latín, que era, para los demás era el diablo y era una persona inalcanzable. Yo la entrevisté cuando era presidenta del Comité Central del Partido Comunista en Madrid, y minero, hija de minero, su esposo era minero, todo el mundo en su familia era minero. Tuvo 6 hijos, queda solamente una hija en la Unión Soviética, un personaje apasionante. Siempre recuerdo que cuando uno ante los grandes siempre se siente muy pequeñito, y eso es lo que sentí cuando estaba con ella, ¿no? No hay gente con esa profundidad, ni esa cultura, ni ese conocimiento, no, ni esa humanidad como la gente. Cuando le pregunto a Saramago qué es lo más desde dónde habla, y le pregunto cuál era la palabra que más le gusta del diccionario, y me dijo a voz en grito: no. Y cuando le pregunto a Tom Jones, por ejemplo, si alguna vez había cenado con la mafia, y me dijo sí, la verdad es que todo eran impactos, pero de todo me quedaba algo, una palabra, un acento, una frase de gente, Pede Arteaga, los grandes de verdad, ¿no? No, eso no lo encuentro en este momento en ningún sitio del mundo, ¿no? Hombre, el más completo por su conocimiento del teatro, porque es guapo, conoce la profundidad de una obra de teatro, es un buen escritor, es poeta, es inteligente, brillante, dice lo que quiere decir. Desde luego es, ante el micrófono, de lo mejor es Antonio Gala. Antonio Gala, al que le pregunté un día, por ejemplo, ¿cree usted en un amor para toda la vida? Y me contestó: para toda la vida de los demás sí, para la mía no. Y bueno, era un hombre de una simpatía, de una sabiduría es verdaderamente extraordinaria, ¿no? Yo siempre le recordaré a Antonio Gala, porque sus entrevistas, nuestras entrevistas, por eso quise hacer con él 13 noches, que son 13 temas: el sentido de la vida, el paso del tiempo, la España y los españoles, una serie de temas
y se puso en Canal Sur. Mi idea era entrevistar a Antonio Gala, a García Márquez, a Vargas Llosa, a todos los grandes del mundo, ¿no? Y además entrevistarlo en la Catedral de Sevilla, ¿no? A todos los sabios de la tierra, a la gente más brillante y más inteligente. Pero pasó el tiempo, murieron todos y todavía no me ha contestado Canal Sur, al que yo llamaría, digamos, Andalucía Televisión, porque Canal Sur, el sur es muy grande, ¿no? No creo que se deba llamar Canal Sur, sino Andalucía Televisión, eso sería lo suyo, porque los andaluces tenemos un punto y una comunidad divertida, ingeniosa, que ha aportado tantos nombres a la humanidad, desde Séneca, que nació en Córdoba, hasta todos los grandes, ¿no? Llegamos a tener 19 senadores en el Senado romano, cuando estaba aquel hombre Trajano, aquel rayo de la guerra, triunfador Trajano, ante quien muda se postró la tierra, y Adriano, sobre todo, las memorias de Adriano, es una maravilla, ¿no? De su sensibilidad, de su buen gusto, Andalucía en ese sentido, a mí me gusta dirigirme a los andaluces, porque ellos se quedan con la copla, ellos saben cuándo hago el silencio y por qué hago el silencio, porque a lo mejor el otro no tiene nada que contar, y sé cuándo tiene que contar. Yo haría televisión para mi tierra, me gusta mi tierra y me gusta su divertimento. Ahora, desgraciadamente con la pandemia, pues yo creo que se ha roto la alegría de mi tierra, ¿no? Espero pronto que volvamos a la alegría, al doble sentido, a la ingenuidad, a la sabiduría, al conocimiento, a todo lo que ha aportado Andalucía al mundo. Si hablamos de poetas, ni te cuento, ¿no? Los Machado, Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez tiene liado a una serie de personas ahora porque dijo, hay una frase en Moguer que dice, la luz con el tiempo dentro. Y yo no me he enterado de qué va la cosa, pero es sí. Y hay mucha gente estudiando el asunto, ¿no? O los Machado, aquel que dijo, en la soledad he visto las cosas claras que no son verdad. ¿Cuántas veces en nuestra casa hemos pensado que no era exactamente como decíamos y que nos habíamos equivocado? En la soledad he visto las cosas claras que no son verdad. O Becker, que dijo aquello de conozco a mucha gente que no conozco, conozco a mucha gente que desconozco. Sí, bueno, la aportación a la cultura de Andalucía, desde Tartesos, que tenía hasta las leyes en verso, desde entonces hemos llegado a la inmensidad de Andalucía. Tener la ley en verso es demasiado, ¿no? para el cuerpo, ¿no? La Fundación Jesús Quintero, pues cuando me hicieron un hijo predilecto en mi pueblo y montaron esta casa que es su fundación, donde se crea la fundación, donde he traído más de 4.000 entrevistas, donde he traído pues 10.000 horas de televisión en todo el mundo, pues claro, yo creo que eso es una aportación interesante y que pronto esto se va a convertir en algo que siempre soñé, que es un archivo
como repito, más de 4.000 entrevistas, 20.000 horas de televisión, una televisión para dar, digamos, mi archivo a nuestra propia televisión, Radio América, un estudio de grabación donde tengo mucha ilusión en grabar el espiritual gitano, por ejemplo, y Jesús Bola quiere grabar un orfeón andaluz, que ya nada más que existe el orfeón Donostierra o algunos más, pero entonces eso sería extraordinario, ¿no? Y después los jueves flamencos, queremos llegar a la profundidad. Yo creo que hay un fandango que refleja un poco lo que ha sido mi vida. Aunque me voy, no me voy, aunque me voy, no me siento, aunque me voy de palabra, pero no de pensamiento, aunque me voy, no me voy. Y eso es lo que yo he seguido siempre, mi pensamiento. Y yo creo que la verdad, la comunicación es transmitir verdad, ser verdad. Y lo demás, pues me parece muy superficial, ¿no? Poco profundo. Es una corriente de películas donde mueren 100 muertos en cada cadena diariamente, donde, bueno, hay cosas que la gente se preguntan, esta no es la televisión que queremos, ¿no? Pero, bueno, yo voy a tratar por todos los medios de que surja de nuevo nuestra aportación, que espero que sea universal, como de alguna manera es Alfalite, una empresa que hay en Rociana que aporta al mundo, ¿no? Alguien dijo, si quieres ser universal, habla desde tu aldea. Pues eso lo ha cumplido Alfalite desde Rociana, y yo creo que alguna vez podremos conseguir cosas para el mundo desde este pueblo que es San Juan del Puerto. Yo creo que es mi última obra, ¿no? Lo que no quiere decir es que desde aquí haga televisión, ¿no? Me gustaría volver a la televisión, me gustaría fundir la poesía con la realidad, la belleza con la realidad, la creatividad con la realidad. En este momento no creo que, como dijo Pierre Bourdieu, que la televisión no se basa en la realidad, sino en los que inventan la realidad. Y así, pues, así tratamos a nuestros hijos ilustres, ¿no? Muy mal, ¿no? Matan a Lorca, Cernuda lo echan por homosexual. Recuerdo que hablo con este asunto con Antonio Gala, digo que nuestra tierra no es solidaria con sus nombres ilustres. Y me dijo Gala, dice, bueno, es que, pero en un tono burlón, dice, en nuestra tierra vamos a los entierros a ver si se ha muerto de verdad. Porque eso es terrible, pero es así. Hoy al pasar, cuando me han nombrado embajador de la salud mental y tal, pues he contado que cuando pasaba por el tren en San Juan del Puerto, en Huelva, pues mi padre iba a trabajar a la Sevillana y yo iba a estudiar. Y algunas veces dejaba los libros en el kiosco para no estudiar y pasear por la Punta del Sebo.
había dos balnearios, el balneario La Cinta y otro balneario más popular. Y entonces yo creo que queda lo mismo, ¿no? La historia de una vida es la historia de un fracaso y la historia de una vida es la historia de una pasión. Yo he vivido todos los fracasos y todas las pasiones y en eso quiero estar, no sé hacer otra cosa. Volverá el haber creado un estilo, volverá el sentirme escuchado, volverá la gente que cuando yo me vaya nunca veré, pero que me sigan y volveré a ser lo que soy. Jesús Rodríguez Quintero, de San Juan del Puerto, hijo de el Niño Roque, me decían, y ya está. Eso es todo, querida.